Muy bien. Bien, anteriormente habíamos visto ya algunos casos específicos para la resolución de problemas de redes, ¿no? Con los métodos alternativos que nos plantea la investigación operativa para la resolución de cierto tipo de casos, ¿no? Y habíamos visto precisamente cómo encontrar la ruta más corta, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo podemos encontrar el flujo máximo, ¿no? Ya habíamos visto una primera aproximación en la cual cuando tenemos pocos nodos, pocas conexiones, una red dirigida, podemos tratar de identificar las rutas posibles, ¿no? Ir programando los envíos, descontando las capacidades enviadas a las ¿Aló? ¿Sí? Descontando las capacidades al- a las capacidades de las conexiones, ¿no? Y de esa manera hemos determinado el flujo máximo. Pero vamos a ver ahora que cuando trabajamos con redes no dirigidas, este trabajo se puede complicar bastante, ¿no? No es tan eficiente y podemos perder el control del flujo o del movimiento de, a través de los elementos a través de nuestra red, ¿no? Y para eso entonces vamos a utilizar este método, el método Ford-Fulkerson, ¿no? Que nos va a permitir hacer un manejo más eficiente del flujo a través de una red, especialmente en redes no dirigidas. Entonces, cuando estamos trabajando con redes no dirigidas y queramos determinar el flujo máximo, vamos a utilizar este método, ¿no? Nos dice que tenemos que tomar en cuenta algunas definiciones, ¿no? El flujo va a ser la circulación de unidades homogéneas de un lugar a otro. La capacidad de flujo es la capacidad de unidades que puede entrar por el nodo fuente y salir por el nodo destino. El origen o fuente de flujo va a ser el nodo por el cual ingresa el flujo a la red. Y el destino sumidero, el nodo por el cual el flujo sale de la red. Y vamos a tener además las capacidades residuales, que son capacidades restantes una vez que el flujo pasa a través de un arco o una conexión. Este método propone buscar caminos en los que se pueda aumentar el flujo hasta que se alcance el flujo máximo. La idea es encontrar una ruta de penetración con un flujo positivo neto que una los nodos origen y destino. Además, el flujo tiene que ser siempre positivo y con unidades enteras. El flujo a través de un arco es menor o igual a su capacidad. Y el flujo que entra en un nodo es igual al flujo que sale. Igual que cuando trabajábamos con las redes o con los problemas de transbordo, nada se acumula en los nodos intermedios, hasta que sale de la red en este caso. Bien, ¿cuáles van a ser los pasos? Para resolver el problema de flujo máximo se deben seguir los siguientes pasos. 1. Identificar el nodo origen y destino. 2. Se parte desde el nodo origen y se escoge el arco que posea mayor flujo, o sea, la conexión que tenga la mayor capacidad de envío. Entonces, ahí ya nos estamos dando cuenta que este método ya es más eficiente porque va a tratar de hacer los envíos a través de la conexión con mayor capacidad, ¿no? Luego, se identifican los nodos de transbordo. 4. Repetir como si el nodo intermediario fuera el nodo origen. Se calcula K, ¿no? Y las capacidades nuevas. Dado el resultado, se cambian las capacidades y se repite el mismo procedimiento desde el inicio. Entonces, no es nada complejo, solamente que va a ser un poquito moroso. Vamos a tener entonces que hacer los cálculos de las capacidades
de nuestra red una vez que hemos programado el envío y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a tener, como va a ser una red no dirigida, vamos a tener CIJ, JI para indicar el envío del nodo I al nodo J y de modo inverso del nodo J al nodo I. Y lo vamos a calcular de esta manera. Vamos a tener primero CI menos K y luego CJ más K. C va a ser la capacidad, capacidad del nodo I o el nodo J, ¿no? I y J van a ser los índices de los nodos, ¿no es cierto? Y K va a ser el mínimo flujo que pasa por el nodo. Y se calcula como el mínimo de las capacidades de la ruta. Similar a lo que hacíamos en el método anterior, ¿no es cierto? Donde determinábamos una ruta, elegíamos cuál es la capacidad mínima de, de los nodos de esa ruta. Pues en este caso vamos a hacer lo mismo, vamos a determinar cuál es la capacidad mínima y eso es lo que vamos a enviar. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a hacer nuestro primer ejercicio, nuestro primer ejemplo con una red como esta. Entonces la voy a copiar a una hojita Excel para que podamos trabajar desde ahí. Bien, tenemos acá entonces. A ver, ¿qué es lo primero que notan en esta red? ¿Notan algo raro? Mientras yo voy preparando, voy a replicar acá nuestra red para que vayamos trabajando con ella. Quizás que es circular, por así decirlo, en el sentido de que de un punto se puede ir a cualquier punto y de vuelta a ese mismo punto. Sí, sí, es una de las características, ¿no? Eso no, eso va a hacer que el flujo tenga un comportamiento interesante. Algo más que puedan identificar acá. Que su forma es más o menos pentagonal. Sí, correcto. Como indicaba Francisco también, eh, la forma, la forma es un pentágono, un poco de forma circular, ¿no? Tiene las conexiones entre los nodos, eh, entre todos los nodos prácticamente, ¿no? ¿Qué más? Pero a ver, fíjense, alguna característica especial. ¿Algo más que les llame la atención? Nada. Estaban conectados mayormente al 3. Ah, ya, 3 tiene más conexiones. Pero fíjense a ver qué pasa con una de las conexiones del 3.
Es el hecho de que se cruza la conexión entre el 2 y el 5 con la de 4 y 3 y 1, 3. 5, 4, 3, 1, 3, ya. O sea, ese cruce, digamos, ¿es eso? Ujú. Mm, más o menos. Ahorita se van a dar cuenta. Fíjense, todas las conexiones tienen un valor acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, fíjense con esta conexión del nodo 4 al nodo 3. Tenemos un valor acá y tenemos un valor aquí. Del nodo 4 al nodo 3 y del 3 al 4 tenemos otro valor. Entonces, eso nos está indicando que además de ser una red no dirigida, las capacidades en este momento de envío del nodo 4 al nodo 3 es de 5, pero del 3 al 4 en este momento es 10. ¿Ya? Entonces es otra característica que puede darse, como habíamos escuchado al principio en la teoría, ¿no es cierto? En la teoría inicial, que no necesariamente podemos tener la misma capacidad de ida o de vuelta, ¿no? Entonces, para esos casos, para iniciar, bueno, el problema nos dice, el método nos dice que tenemos que determinar el nodo origen y el nodo destino. ¿Cuál creen que va a ser el nodo origen y cuál el nodo destino? ¿Cuál creen que va a ser? El 1 sería origen y el 5 sería destino. Exactamente, ¿no? Vamos a partir entonces del nodo 1 y vamos a ir hasta el nodo 5. Eso es lo que vamos a intentar hacer para determinar el flujo máximo. Déjenme ver aquí un ratito. Vamos a preparar nuestra red. Y la voy a replicar varias veces porque la vamos a necesitar en varias ocasiones. A ver, ahí. Lo primero que vamos a hacer entonces, si ya sabemos que vamos a ir del nodo, tenemos que encontrar del nodo 1 al nodo 5, es determinar el sentido del flujo de nuestra red. Listo. Nos tenemos ahí. En este caso va a ser del 1 al 5, entonces va a ser de izquierda a derecha. Para todos los nodos de izquierda a derecha, entonces vamos a escribir sus capacidades. Este 30 lo vamos a poner en el nodo de la izquierda y en el nodo de la derecha vamos a poner 0. 0. Salvo, salvo en este nodo, en los nodos 4 y 3. En el nodo 4, aquí tenemos 5. Del 4 al 3 y del 3 al 4 tenemos 10. Para los demás vamos a escribir la capacidad que figura en la izquierda porque sabemos que el sentido del flujo va a ir de izquierda a derecha, ¿no? Y en la derecha vamos a colocar 0. Acá tenemos 20. Y acá 0. Faltan dos noditos. Bueno, vamos recordando de todas maneras mientras terminamos.
¿Cómo sería nuestro modelo matemático? Recordemos que esto también podemos resolver a través de un modelo matemático de programación lineal, ¿no? ¿Cómo sería nuestro modelo matemático? ¿Cuántas variables, cuántas restricciones tendríamos para resolver con el método simplex? Listo, ahora sí. Bien, vamos a ver, ¿se acuerdan? ¿Cuántas variables tendríamos? ¿Cuántas restricciones? ¿Sí? Voy a replicar esto acá abajo. Ahí nos faltó. No, estamos bien, ¿no? Ahí nos faltó un hito. Más o menos 16 variables. 16 variables. A ver, ¿qué dicen los demás? Yo igual creo que 16, magíster. A ver, vamos a ver enseguida. Ir colocando esto por acá. Bueno, si se fijan, estoy replicando nuestra red varias veces porque lo vamos a necesitar. Bueno, espero que sea suficiente. Ya, ya, ahí estamos. Listo, voy a borrar esto y ahora sí. Bueno, entonces recordemos que el flujo va a ingresar por acá, ¿no? Y va a salir por acá. Al igual que, como habíamos visto anteriormente, no sabemos exactamente cuánto de flujo va a entrar aquí, por lo tanto vamos a indicar infinito, ¿no? Para indicar de que va a entrar un flujo indeterminado. Bien, entonces, al igual que hacíamos también en casos anteriores, vamos a utilizar una notación con corchetes, ¿no? Para escribir las etiquetas de los nodos determinemos por los cuales va a través de la ruta
que vamos a utilizar para llegar del nodo inicial al nodo final en cada iteración. ¿Bien? Entonces, una vez que hemos determinado el nodo inicio y el nodo final, lo que nos dice es que vayamos a elegir la conexión que tiene la mayor capacidad. En este caso, en nuestro nodo 1 tenemos una capacidad de 10 de 1 a 4, de 30 de 1 a 3 y de 20 de 1 a 2. Vamos a elegir la ruta que tiene o la conexión que tiene una mayor capacidad. En este caso, esta de aquí. Y la vamos a marcar para saber por dónde estamos yendo. Vamos a utilizar esa. Una vez que estamos en el nodo 3, de manera similar, vamos a elegir la conexión que tenga mayor capacidad. Acá tenemos 0 de 3 a 2, es decir, no podemos enviar. 10 de 3 a 4 y 20 de 3 a 5. Por lo tanto, vamos a utilizar esta conexión. Esta conexión de acá. Es decir, vamos a escoger las rutas que tengan mayor capacidad a través de los nodos de la red hasta que lleguemos al nodo final. Y una vez que hemos hecho eso, vamos a escribir las etiquetas de nuestros nodos, de los nodos que tenemos o que vamos a utilizar en esa ruta. En este caso, vamos a escribir nuestro nodo infinito, ¿no? Que viene del nodo, un guioncito para indicar que no tenemos precedente, ¿no? Esa va a ser la etiqueta de acá. Bueno, acá no tengo el símbolo de infinito, por eso estoy colocando acá. Vamos a escribir la etiqueta para este nodo que viene. Vamos a tener entonces acá 30, que es la capacidad que estaríamos enviando del nodo 1 al nodo 3, que viene del nodo 1. Y finalmente tenemos esta. Podemos enviar 20 unidades del nodo 3 al nodo 5, que viene del nodo 3. Una vez que hemos hecho eso, vamos a escribir las capacidades residuales. Vamos a escribir acá lo que teníamos. Escribir. Vamos a reducir esto un poquito. Ahí. Vamos a escribir entonces las capacidades residuales. Tenemos que escribir la capacidad residual del nodo 1 al nodo 3, perdón, del nodo 1 al nodo 3 y del 3 al 1. ¿Ya? Pero para calcular esto necesitamos determinar K. Necesitamos determinar K. ¿Y cómo vamos a calcular K? Pues K acá nos dice que va a ser el mínimo flujo que pasa por el nodo. Y va a ser el mínimo de la capacidad de la ruta. ¿No? Entonces, ¿cuáles son las capacidades? Acá tenemos infinito, 30 y 20. ¿No? Entonces va a ser el mínimo de infinito, 30 y 20. Por lo tanto, nuestro K va a ser 20. ¿Sí? Ese va a ser nuestro K en esta iteración. Entonces, ahora sí ya podemos calcular las capacidades de 1 a 3. Ahí veíamos que la capacidad inicial es 30. Y K, que es el flujo mínimo que podemos enviar
menos 20. Y luego tenemos que calcular CJ, es decir, 3, el flujo de 3 a 1, que es 0, más la capacidad mínima que estamos enviando, 20. Por lo tanto, la capacidad de 1 a 3 va a ser 10 y de 3 a 1 va a quedar en 20. ¿Correcto? ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? Una vez que hemos determinado nuestra capacidad mínima de envío de nuestra ruta de 1 a 5, hemos descontado la capacidad que hemos enviado del nodo I al nodo J y la hemos sumado del nodo J al nodo I. ¿Sí? Por eso es que tenemos acá 10 y 20. Calculamos la otra etiqueta. Tenemos otra etiqueta que va a ser C35 y 53. ¿Cuánto sería acá? Tenemos 20 de 3 a 5 menos 20 que es K. Y tenemos 0, la capacidad de 5 a 3 en este momento, más 20, el K. Entonces, al final, vamos a tener 0, 0 y 20. Esas van a ser nuestras. ¿Listo? Es decir, vamos a recalcular las capacidades residuales de la ruta que hemos elegido, una vez que hemos determinado nuestro K. ¿Se entendió hasta acá? ¿Hay alguna duda? Si no, entonces continuamos. Bien, lo que vamos a hacer ahora entonces es actualizar en nuestra red esas capacidades que han cambiado. Las capacidades residuales. De 1 a 3 tenemos 10 entonces, y de 3 a 1, 20. El resto no se ha afectado. Tenemos 10 y acá 20. De 3 a 5, 0. Y de 5 a 3, 20. 0 y 20. Listo. Ahora sí podemos volver a empezar. Esa ha sido una iteración. Volvemos a partir del nodo 1. Del nodo 1 buscamos la conexión con mayor capacidad. Tenemos 10, 10 y 20. En este caso va a ser esta. La vamos a marcar. Y del nodo 2 tenemos que escoger también la conexión con mayor capacidad. Tenemos 20 y tenemos 40. Entonces vamos a elegir esta. Ahora, del nodo 3, ¿qué conexión tomamos? ¿Cuál tomarían? ¿Cuál deberíamos tomar? ¿Cuál deberíamos tomar? La mayor conexión. ¿Ya? ¿Cuál sería? En este caso sería 1, del 1, 3 a 1. a 3 a 1. Ya. Deberíamos tomar esta, ¿verdad? Pero recordemos que cuando estamos trabajando con redes, ¿no? Vamos a evitar los ciclos. Un ciclo es un flujo que parte de un nodo y vuelve a sí mismo. En este caso estaríamos volviendo al nodo 1, por lo cual no podemos tomar esta conexión. Ahora, la conexión de 3 a 5 no la podemos utilizar porque tiene 0 de capacidad en este momento. Entonces, la única que nos queda es esta conexión de 3 a 4. ¿Sí? Y del nodo 4 no podemos volver a 1 porque estaríamos generando un ciclo y además no tenemos capacidad. Entonces, la única alternativa es de 4 a 5. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Entonces, vamos a escribir las capacidades residuales de
esa ruta. Acá vamos a tener entonces infinito. Infinito. Podemos enviar 20. No, del nodo. No tiene nodo precedente. Acá van a llegar 20 del nodo 1, ¿no es cierto? La capacidad de 1 a 2. Acá tenemos 40 del nodo 2. Acá tenemos 10 del nodo 3. Y acá tenemos 20 del nodo 4. Entonces, nuestro K, ¿sí? Nuestro K, acá va a ser el mínimo entre infinito. Tenemos 20, 40, 10 y 20. Por lo tanto, nuestro K va a ser 10. ¿Correcto? Y ahora sí volvemos a escribir, o vamos a escribir, las capacidades residuales de nuestros nodos a través de la ruta. Vamos a tener de 1 a 2 y de 2 a 1. ¿Cuánto sería la capacidad acá? Tendríamos 20 menos nuestro K, que es 10, la capacidad de 1 a 2. Y de 2 a 1 es 0 más K, 10. Es. Por lo tanto, vamos a tener 10 y 10. Ahora, la capacidad de 2 a 3, de 2 a 3 y de 3 a 2. Lo vamos a escribir de manera directa. Vamos a tener, ¿cuánto? 40 menos 10, 30. Y 0 más 10, 10. Luego, la capacidad de 3 a 4 y de 4 a 3. Acá vamos a tener de 3 a 4, 10 menos 10, 0. Y de 4 a 3, 5 más 10, 15. Y finalmente, la capacidad de 4 a 5 y de 5 a 4. Vamos a tener 20 menos 10, 10. Y 0 más 10, 10. ¿Correcto? Si es que hay alguna duda, por favor, interrumpen en cualquier momento, ¿ya? Listo, una vez que hemos calculado entonces nuestras capacidades de la ruta que hemos enviado, vamos a actualizar en nuestra red. Bueno, a ver, acá teníamos, para empezar, 10 y 20. 10 y 20. Y teníamos 0 y 20 del anterior, ¿no? 0 y 20. Y ahora vamos a actualizar de 1 a 2, 10. Y de 2 a 1, 10. 10 y 10. De 2 a 3, 30 y 10. Y 10. 0 y 15. 15. 10 y 10. ¿De acuerdo? Simplemente hemos actualizado toda nuestra red. Bien, una vez que hemos actualizado las capacidades de nuestra red, residuales de nuestra red, vamos a empezar nuevamente. Partimos del nodo 1. Tenemos que elegir la conexión con mayor capacidad de envío. ¿Cuál sería en este caso? Pues no tenemos, ¿no? Tenemos un empate. Cuando tenemos un empate, podemos elegir arbitrariamente cualquiera. ¿Cuál quieren elegir? ¿Cuál quisieran elegir?
Vamos por arriba entonces. Podemos elegir esta. Ahora del nodo 4 tenemos que elegir la ruta con mayor capacidad. Tenemos acá 10 y 15. Entonces vamos a elegir esta. Y del nodo 3, ¿cuál tendríamos que elegir? No podemos llegar a 5 porque tenemos 0 de capacidad en este momento. No podemos llegar a 1 porque estaríamos generando un ciclo. Por lo tanto, tenemos que elegir esta. Esta de acá. Y de 2, no podemos ir a 1. Estaríamos generando un ciclo. Por lo tanto, tenemos que elegir esta que nos permite llegar a 5. Entonces, fíjense cómo se está comportando el flujo en este caso, ¿no? ¿Sí? Está dando una vuelta, vuelve para llegar a 5, ¿no? Y listo. Ahora sí podemos escribir nuestras etiquetas. Vamos a tener acá infinito. Luego, acá vamos a tener 10 que viene del nodo 1. Acá vamos a tener 15 que viene del nodo 4. Acá 10 que viene del nodo 3. Y aquí vamos a tener 20 que viene del nodo 2. Listo. Y ahora sí podemos calcular nuestro K, que es la capacidad mínima de envío. La capacidad mínima de envío de 1 a 4 es 10. De 4 a 5 es, de 4 a 3, perdón, es 15. De 3 a 2, de 4 a 3 es 10, ¿no? 10, claro, está bien. De 3 a 2 es 15. De 2, no, acá hemos escrito mal, ¿no? 3 a 2, 10, está bien. Tenemos acá infinito, 10, 15, 10 y 20. Por lo tanto, nuestro flujo mínimo de envío va a ser 10. Y ahora sí, podemos escribir nuevamente nuestras etiquetas. Vamos a escribir la etiqueta de 1 a 4 y de 4 a 1. La vamos a tener 10 menos 10, de 1 a 4 es 10 menos 10, 0. Y de 4 a 1 es 0 más 10, 10. La otra, de 4 a 3 y de 3 a 4. De 4 a 3 teníamos 15 menos 10, 5. Y de 0, perdón, de 3 a 4, 0 más 10, 10. Fíjense cómo se está comportando este, ¿no? Aquí primero teníamos 5 y aquí teníamos 10. Luego quedó con 15 y 0. Ahora va a quedar nuevamente con 5 y 10. De 3 a 2 y de 2 a 3. De 3 a 2, 10 menos 10, 0. Y 30 más 10, 40. DC 2, 5 y 5, 2. 20 menos 10, 10. Y 0 más 10, 10. Listo. Ya están todas nuestras capacidades. Ahora vamos a actualizar nuevamente nuestra red. Las capacidades de nuestra red. Lo voy a hacer, reducir esto para ver mejor. Ahí. Acá teníamos 10. Aquí teníamos 20. Aquí teníamos 0. Aquí 20. Acá teníamos 10. Aquí 10.
Primero estoy actualizando todas aquellas que no hemos afectado, ¿no? 10 y 10 y 20. Ahora sí, ya. Ahora acá nos quedamos. De 1 a 4 vamos a tener 0. Y aquí 10. De 4 a 3 vamos a tener 5 y 10. Nuevamente. De 3 a 2, 0 y 40. Y de 2 a 3, 10. De 2 a 5, perdón. 2 a 5, 10. Y 5 a 2, 10. Ahora sí, ya tenemos todo actualizado. Y nuevamente volvemos a empezar. Del nodo 1, elegimos la conexión que tenga mayor capacidad de envío. Tenemos un empate nuevamente. Bueno, hemos estado yendo de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces vamos a escoger esta conexión. Podemos escoger cualquiera. Vamos a tener el mismo resultado. Una vez que llegamos al nodo 3, no podemos llegar al 5, tenemos 0 de envío. Tampoco al 2, tenemos 0 capacidad de envío. Nuevamente utilizamos la conexión de 3 a 4. Bastante utilizada, ¿no? Y del nodo 4 solamente podemos llegar al nodo 5, no podemos hacer un ciclo al nodo 1. Listo. Y ahora escribimos nuestras etiquetas. ¿Ah? Vamos a tener esta, ahí, esta. Y vamos a tener 10 del nodo 1. Acá podemos enviar 10 del nodo 3. Y acá 10 también del nodo 4. Del 4 al 5. Entonces, escribimos nuestro K, nuestra capacidad mínima, que va a ser el mínimo entre infinito, 10, 10 y 10. Todos son 10, ¿no? Por lo tanto, nuestro K va a ser 10. Y nuevamente empezamos a escribir las capacidades residuales de nuestra ruta. En este caso es de 1 a 3 y de 3 a 1. Tenemos 10 menos 10, 0. Y 20 más 10, 30. La capacidad de 3 a 4 y de 4 a 3. Tenemos 10 menos 10, 0. Y 5 más 10, 15. Y la capacidad de 4 a 5 y de 5 a 4. 10 menos 10, 0. Y 10 más 10, 20. Listo. Nuevamente actualizamos las capacidades residuales de toda nuestra red. Primero las que no hemos afectado. Acá tenemos 0, 10. Tenemos 10, 10, 40, 0, 10, 10, 0 y 20. 20. 20, 10, 10. Ahora sí. Y actualizamos las capacidades de 1 a 3, que va a ser 0 acá y 30. De 4 a 3, que va a quedar, de 3 a 4, perdón, 0. Y acá nuevamente 15. Y de 4 a 5, 0. Y aquí 20. ¿Sí? Está todo actualizado. Está. Nuevamente volvemos a empezar. Del nodo 1 solamente tenemos esta conexión que podemos utilizar para realizar el envío. La vamos a marcar. Del nodo 2, ¿qué conexión podemos tomar?
Y me indica. ¿Qué conexión tomaríamos? Muy El tímidos 40. ahí. Es el 40. Esta deberíamos tomar, ¿no? Nos indica la conexión con mayor capacidad. Esta. Pero fíjense qué pasa si tomamos esta conexión. Llegamos al nodo 3. ¿Y qué conexión tomaríamos? No podemos llegar al nodo 5 porque tenemos 0 de capacidad de envío. Ay, perdón, esto no es 55, ¿no? Esto es 15. No podemos llegar al nodo 5, tenemos 0 de envío, 0 capacidad de envío. Tampoco al 4, porque tenemos 0 capacidad de envío. Tendríamos que utilizar esta, pero estaríamos generando un ciclo. Por lo tanto, no podemos utilizar esta conexión. No tenemos, llegamos a 3, pero de 3 no podemos enviar a ningún lado. Por lo tanto, la única que nos queda es utilizar esta conexión, a 5. ¿Se entendió? ¿Sí? Y listo. Entonces, ya hemos llegado a 5. Vamos a escribir nuestras etiquetas. Ahí. Para el nodo 2, estaríamos recibiendo 10 del nodo 1. Y para el nodo 5, estaríamos recibiendo 10 del nodo 2. Escribimos nuestro K, que va a ser el mínimo entre infinito, 10 y 10, es decir, 10. Y escribimos las etiquetas. Vamos a tener C12 y 21. 10 menos 10, 0. Y 10 de 2 a 1 más 10, que es nuestro K, 20. Y la etiqueta de 2 a 5 y de 5 a 2, 2. Que va a ser 10 menos 10, también 0. Y 10 más 10, 20. Solamente 2 hemos utilizado. Y ahora sí volvemos a escribir, actualizar las capacidades de nuestra red. Es que no hemos afectado 0, 10, 0, 20. Teníamos 15, 0, 0, 20, 0, 30, 40, 0. Listo. Ahora sí, de 1 a 2 va a quedar en 0 y 20. Y de 2 a 5 va a quedar en 0 y aquí en 20. Ahora sí nos fijamos, nuestra red ha quedado de esa manera. Volvemos a intentar enviar del nodo 1, ya no tenemos posibilidades de envío. Por lo tanto, hemos llegado al final de nuestro ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a sumar todas las Ks que hemos tenido. ¿M? Las Ks que hemos determinado, las capacidades de envío. ¿Verdad? Perfecto. Esas son todas las capacidades mínimas de envío que hemos utilizado en nuestra red. Tenemos 20, entonces 10, 10, 10 y 10, que suma un total de 60, ¿no? Entonces, el flujo máximo de nuestra red va a ser la sumatoria de los Ks. ¿Mm?
En este caso va a ser 60. Resulta que nuestro flujo máximo entonces había sido 60. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, magíster. Fíjense, ya, fíjense cómo se ha comportado, ¿no? Primero hemos utilizado esta ruta, luego fíjense esta, así, en esta forma, luego algo muy particular, donde el flujo tiene una forma de espiral prácticamente, luego nuevamente el flujo como que va y viene a través de nuestra red por la forma de la red, ¿no? Y finalmente, estas son las capacidades residuales de nuestra red. Entonces, haciendo circular el flujo en esta red pequeñita, ¿no? Como es una red no dirigida y además teníamos capacidades diferentes en los nodos 4 y 3, resulta que el flujo máximo es 60. ¿De acuerdo? Voy a grabar esto para subírselos posteriormente. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Ninguno, magíster. Ya. ¿Qué les parece este método? Un poco morosito, ¿verdad? Un poco moroso porque, bueno, tenemos que escribir o dibujar varias veces nuestra red, tenemos que actualizar las capacidades, pero más que todo es un trabajo manual, ¿no? Después el proceso es bastante sencillo y repetitivo, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para resolver de manera alternativa con un modelo de programación lineal matemático? ¿Cuántas variables tendríamos? Creo que decían 16, a ver. ¿Cuántas conexiones tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Efectivamente 16, ¿no? Porque son de ida y vuelta. 16 más el lado derecho son 17 columnas. 17 columnas, ¿no? ¿Cuántas restricciones? 1, 2, 3, 4. Pero ojo, ¿no? No son 10, no son 17 solamente, ¿no? Porque vamos a tener restricciones de igualdad, ¿no es cierto? Restricciones de igualdad. Y a cada restricción de igualdad le tenemos que sumar eh, por lo menos una variable artificial, que son 5. Entonces estaríamos trabajando con 22 más el lado derecho, 23 columnas por 6 filas, ¿no? Por 6 filas, para una red tan pequeña, 5 noditos y pocas conexiones, ¿no? Entonces 23 columnas por 6 filas. Obviamente realizar este trabajo, aunque sea un poquito moroso de reescribir, pero es bastante sencillo, resulta mucho más fácil, ¿no? ¿Ya? Bien, si quedó claro, entonces tiene la plataforma este material y ya teníamos, hemos practicado con este. Bien, pueden practicar con cualquiera de estos. ¿Bien? De estos para ver cuál es el flujo máximo desde el nodo 1 hasta el nodo 8 o de acá del nodo O al nodo T. Acá anteriormente habíamos determinado cuál es la ruta más corta, ¿no? En este creo. Bueno, pues ahora podemos determinar también
el flujo máximo. ¿Ya? Bien, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Duda, comentario? Ninguna, magíster. Perfecto. Ya, si no hay dudas ni consultas, entonces vamos a quedar acá y nos vemos el viernes en clases para practicar un poco más esto antes de pasar a otros temas. ¿Ya? El Muy bien. viernes creo que no va a haber clases, ¿verdad, Magíster? Ah, y este viernes es feriado, ¿no? Es feriado Cierto. en Cochabamba, ¿no? Sí, pues, bueno, nos vemos entonces el siguiente martes Hasta directamente en martes. clases. Hasta luego, Bien, gracias. magíster. Gracias. Practiquen, por Luego, favor, magister. con esos ejercicios. Hasta luego, Ah, magister. hasta luego.